Hola, soy Luis Carballés y es un placer daros la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura y a las grandes historias. Hoy quiero compartir con vosotros un impactante relato titulado ¿Tú de qué vas?, extraído del libro Por un paquete de celtas, del autor Juan Gil Palao. Este relato, como el resto de las historias que conforman esta obra galardonada, indaga profundamente en la condición humana y en los diferentes rostros de la violencia que de manera directa o indirecta afectan nuestra sociedad. ¿Tú de qué vas?, nos muestra las devastadoras consecuencias de los prejuicios, las decisiones precipitadas y las heridas emocionales no resueltas. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden destruir o transformar vidas enteras. Os invito a dejaros llevar por esta historia, a descubrir cómo las decisiones impulsivas y las emociones mal canalizadas pueden cambiar el curso de una vida. Es un relato que no solo entretiene, sino que también nos hace cuestionar nuestras propias reacciones ante los conflictos. Sin más preámbulos, os dejo con ¿Tú de qué vas?, de Juan Gil Palao. ¿Tú de qué vas?, un relato de Juan Gil Palao. Había superado las terapias, había regresado de su internamiento en el psiquiátrico, había vuelto con su mujer y pronto iba a volver a trabajar. Había superado los tragos difíciles de unos malos tiempos que su adicción a la cocaína hizo insostenible, situándolo al filo del abismo. Había conseguido dejar por completo el consumo de ese maldito polvo blanco que lo destruyó y que estuvo a punto de destruir su familia y su vida. Se había reconciliado con su esposa, la cual, pese a todo lo sufrido con él, habiendo sido maltratada, se volcó en ayudarle sabiendo que esa persona no era él, que estaba enfermo y que podía regenerarse y volver a ser el que era. Y había recuperado a su hijo, con el que volvía a jugar y a tener complicidad. Ahora estaba dócil, como un niño, tranquilo, afable y consciente de todo. José salió a la calle contento, sumiso y obediente al recado de su esposa de ir al supermercado con una lista de unas pocas cosas que hacían falta para la casa. Pero a la vuelta, para su perplejidad, cuando regresaba con las 2 bolsas ocupando sus 2 manos, fue cuando sin mediar palabra alguien le asaltó por la espalda. ¿Tú de qué vas? ¿Por qué escupes en el coche? Apenas se giró cuando recibió un puñetazo en la cara. Soltó las bolsas e intentó defenderse, pero un aluvión de puñetazos lo lanzaron al suelo, donde forcejeó con su agresor, que se levantó y comenzó a darle patadas, una de ellas en la cara, alcanzándole la mejilla, el pómulo y el ojo. Cuando su esposa se enteró, no daba crédito. Le dijeron que estaba en el hospital después de haber sufrido una grave agresión. Oyó a gente decir que se había peleado con uno en la calle y se habían pegado los 2. Decían que los 2 tenían lesiones. También se hablaba de un posible viejo ajuste de cuentas. Su esposa no lo entendía. Fue corriendo al hospital y se quedó más perpleja cuando supo del motivo de la agresión. No era ningún viejo ajuste de cuentas. No se conocían. Jamás habían hablado. Bueno, se conocían de haberse visto, pero nunca tuvieron nada entre ellos. Ella indagó y descubrió pronto qué pasaba o qué podía pasar. Y se asombró de las sorpresas que puede dar la vida y de cómo, después de superar unos terribles problemas, pueden llegar otros, ajenos, sin comerlo ni beberlo, sin buscarlos ni merecerlos, y cómo se puede ser víctima inocente de la inconsciencia, obsesión, precipitación
o delirio de algunas personas. El agresor se apodaba el Polvorilla. Era hijo de un renombrado empresario, de los que por tener dinero se creen que pueden tenerlo todo. Así fue educado en un ambiente de abundancia y de caprichos. Fueron muchas las peleas y las disputas que Samuel, el Polvorilla, tuvo, sobre todo de adolescente y de joven, pero sin embargo llevaba años en los que parecía mostrarse sumiso y totalmente sometido a la voluntad de su mujer, y fue esa mujer, precisamente, la que le llevó a agredir a esta inocente víctima. Era una mujer que llamaba la atención desde siempre, que encandilaba y que además ella misma se creía su belleza y actuaba igualmente de forma altanera. Así cautivó a este chulillo tan dado a las peleas y del que sus peleas consistieron a partir de entonces a arremeter contra todo el que tratara de arrebatarle a su chica, incluso todo el que la mirara de forma descarada o persistente. Ella enardecía su belleza y no escatimaba en gastos para ello. Se sentía muy femenina y consideraba que su chico era muy hombre, dispuesto a todo por ella. No tardó en llegar la boda, como decían, de un chulo y una pija. Y no tardaron en llegar unos niños que cambiarían la vida de ambos, que entendiéndose formaron pronto una familia y fueron felices a su manera, dentro de lo que le permitían sus conductas y sus conflictos con otras personas. Fue ella la que aquella mañana le dijo a su esposo que estaba alterada y preocupada porque alguien le estaba escupiendo en el coche desde varios días y que sabía quién era. Le dijo que había un loco que la perseguía y la acosaba, que la miraba con ojos de deseo y que tenía miedo. Él estaba alterado y además había consumido cocaína, adicción que le ocultaba a su amada esposa, y al mirar por la ventana fue cuando ella se arrimó y le dijo: «Ese es». Él lo conocía, de vista, y sabía de su adicción a la cocaína, pero no sabía que era algo que este hombre había superado. También supo de sus problemas de trabajo y de pareja por sus vicios, y de su internamiento en un psiquiátrico. Lo sabía todo por referencias, por vecindad, por conocerlo de vista y por lo que oía de otras personas. Pero aún así, bajó a la calle y le agredió sin apenas mediar palabras, sin dejarlo ni hablar ni defenderse. «¿Tú de qué vas?», le decía de forma persistente sin darle opción a responder, alterado y bajo los efectos de la droga. Tan gallo, tan macho, tan dominante, estaba manipulado desde hacía años por aquella mujer que lo hechizó y cautivó su voluntad. Toda su bravura y su gallardía eran solo para ella, que no dejaba de tenerlo encandilado como el primer día. Estaba dispuesto a todo por ella, y sus caprichos y deseos eran órdenes. ¿Qué más podía pedir? Ella lo conoció rodeada de pretendientes cuando era consumidora de éxtasis. Dejó que aquel chico se rindiera a ella, y pronto la vida de ambos cambió. Ella dejó su consumo de drogas, pero él nunca lo pudo dejar, así que seguía consumiendo cocaína y ella lo ignoraba por completo. A ella le gustaba cómo atendía a sus deseos, cómo lo dominaba sin rechistar y cómo era capaz de agredir a cualquiera que la incordiara. Hacía cuanto le decía y se desvivía en atenciones con ella. Así, aquella mañana le dijo que andaba nerviosa y que estaba preocupada, que un loco la andaba persiguiendo y mirando, que la perseguía y la acosaba, y que en represalia le escupía en el coche. El agredido quedó atónito cuando supo todo esto. Él no perseguía a nadie ni acosaba a nadie. Reconoció que la miraba, porque aquella era una mujer que llamaba la atención, y no podía evitar mirarla como podían mirarla muchos. No la perseguía. Vivía por aquella zona y pasaba con frecuencia por allí, encontrándose con ella por casualidad. Y jamás le había escupido en el coche. Es más, no sabía ni cuál era su coche. Los escupitajos serían de alguien que pasara y escupió, o de los chicos que jugaban por la calle, y si los observaba varios días, sería casualidad.
Atónita se quedó la esposa del agredido cuando en el hospital se le acercó la esposa del agresor disculpándose, consciente de haber arrastrado al descerebrado de su marido a agredir a un posible inocente, y le dijo que había sido culpa de ella, que ella le había calentado la cabeza a su marido, pero que no imaginaba esa reacción tan brutal. Aunque hubiera sido así, aunque este hombre la hubiera perseguido y acosado, aunque le hubiera escupido reiteradas ocasiones en el coche, no era para darle esa brutal paliza, pensó. El agresor, Samuel, el polvorilla, repetía una y otra vez que ese hombre acosaba a su esposa y que su esposa andaba nerviosa, y decía que por eso le había pegado, argumentando que este hombre también le había agredido a él y que llevaba contusiones y lesiones. Y es cierto que se habían peleado y que los dos tenían lesiones, pero a diferencia de que uno se quedó ingresado en el hospital y a punto de perder un ojo, y el otro fue detenido por la policía y llevado a disposición judicial con unas pocas contusiones que apenas tenían importancia. Pasó el tiempo y finalmente José perdió el ojo y no pudo volver al trabajo al que estaba a punto de regresar. Y Samuel se vio la evidencia de reconocer que había actuado precipitadamente y sin pensar. Su mujer reconoció haber montado una película de algo que no era así, y esto provocó una crisis de pareja en la que acabó saltando la evidente adicción a la cocaína del marido y las obsesiones delirantes de una mujer caprichosa que aún tenía crisis de ansiedad y que tenía secuelas de su antiguo consumo de éxtasis. ¿Tú de qué vas? Esa era la frase que Samuel empleaba siempre un instante antes de agredir a quien fuera. Fue condenado y obligado a indemnizar a la víctima que había perdido un ojo por una terrible agresión, fruto del delirio de su esposa y de su precipitación sin pensar. En el pasillo se miraron y entonces el otro, ahora tuerto, inquirió: ¿Tú de qué vas?